Nunca creí en el destino hasta la noche en que un desconocido me agarró de la muñeca en el aparcamiento de un hospital y me exigió que le dijera mi verdadero nombre. Eran las 11:47 p.m. de un jueves a finales de octubre. Mi turno en el Mercy General se había alargado 3 horas, algo habitual en urgencias durante la temporada de gripe, y estaba agotada hasta los huesos, de esa forma que te nubla la vista. Acababa de fichar la salida, todavía con mi bata manchada de café en la manga, cuando oí pasos detrás de mí. Rápidos, decididos. Espera. Una voz masculina atravesó la oscuridad. Me giré, con la mano ya metida en el bolso para coger el spray de pimienta que llevaba enganchado en el bolsillo interior. Los años de instinto, de supervivencia, no desaparecen solo porque tengas un título de enfermería y un apartamento con cerraduras en las puertas. El hombre que estaba a unos 4 metros y medio de distancia no era lo que esperaba. Treinta y tantos años, quizá 1,88, con un traje negro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto incluso con la tenue iluminación del aparcamiento, podía ver la intensidad de sus ojos, grises, como nubes de tormenta sobre el océano. Levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera, el gesto universal para indicar, no soy una amenaza. Pero algo en su postura sugería que podría serlo si quisiera. No voy a hacerte daño, dijo con voz áspera pero controlada. Solo necesito ver tu cuello. Disculpa. Di un paso atrás, cerrando los dedos alrededor del bote de spray pimienta. Tienes que irte ahora mismo. El tatuaje. Se acercó, sin amenazar exactamente, pero con una urgencia que hizo que mi corazón latiera con fuerza contra mis costillas. En la nuca, la mariposa. ¿Dónde te lo hiciste? Mi mano libre voló instintivamente a mi nuca, cubriendo el pequeño tatuaje que descubrí cuando tenía 16 años. Yo no me lo había hecho. Estaba ahí desde que tenía uso de razón. Los consejeros del hogar de acogida habían dicho que probablemente me lo habían hecho cuando era muy pequeña, tal vez antes de entrar en el sistema. Había aprendido a llevar el pelo suelto para ocultarlo, para evitar preguntas que no podía responder. ¿Cómo sabes eso? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Sacó su teléfono, moviendo las manos rápidamente, y luego giró la pantalla hacia mí. La fotografía mostraba el cuello de una mujer, de piel morena y elegante, con exactamente el mismo tatuaje que el mío. Una pequeña mariposa monarca con las alas extendidas, cada detalle idéntico. El intrincado patrón de las alas, la ubicación específica, justo debajo de la línea del cabello. El tamaño, todo coincidía. Se llamaba Isabela, dijo, y había algo quebrado en su voz. Era mi esposa. Alguien la mató hace 14 meses, y necesito saber cómo tiene su tatuaje. El aparcamiento parecía inclinarse. Me apoyé en mi coche para mantener el equilibrio, el metal frío a través de mi bata. No lo entiendo. He tenido este tatuaje toda mi vida, al menos desde que tengo memoria. Ella también. Se acercó y ahora podía ver las ojeras bajo sus ojos, la tenue sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Este hombre parecía no haber dormido bien en más de un año. Necesito saber tu nombre real, no el que pone en tu tarjeta de identificación del hospital. Bajé la vista hacia la tarjeta que llevaba sujeta a mi bata. Riley Morgan, el nombre que me dio el Estado cuando cumplí 18 años y dejé de estar bajo tutela. Un nombre improvisado a partir de registros incompletos y la indiferencia burocrática. Pero antes de eso, había habido otros nombres, otros hogares, otras versiones de una infancia que había pasado años intentando olvidar. Riley, dije, aunque me pareció una mentira. Riley Morgan. Pero ese no es el nombre con el que nací. No sé cuál era. Su expresión cambió. Algo agudo y casi desesperado cruzó sus rasgos. ¿Recuerdas algo? ¿Un orfanato? ¿Una institución? La palabra me golpeó como un golpe físico. El Hogar Infantil Santa Catalina. No había pronunciado ese nombre en voz alta en 8 años. No me había permitido pensar en esas paredes, esas habitaciones cerradas con llave. El olor a limpiador industrial que nunca lograba enmascarar el aroma subyacente de miedo y desesperación. Sí, susurré.
St. Catharines en Bridgeport. Estuve allí desde los 7 hasta los 15 años. El hombre cerró los ojos brevemente y apretó la mandíbula. Cuando los volvió a abrir, había en ellos una feroz determinación que me hizo dar otro paso atrás. Isabela también estuvo allí, dijo, desde los 6 hasta los 13 años. Se escapó cuando tenía 13, llegó a la ciudad y, finalmente, logró salir de la vida a la que la habían obligado. Su voz se quebró ligeramente. Pasó años tratando de encontrar a las otras chicas que habían estado allí con ella, las que no lograron salir. Las rodillas me temblaban. Sabía que St. Catharines era un lugar horrible. Los dormitorios cerrados con llave, las visitas especiales que llegaban a altas horas de la noche, las chicas que desaparecían y nunca volvían. Pero yo había sobrevivido manteniendo la cabeza gacha, siendo invisible, sin hacer preguntas. Cuando finalmente escapé a los 15 años, corrí y nunca miré atrás. ¿Quién eres?, le pregunté. Me llamo Mason Wolf, respondió. Y ese nombre me trajo un recuerdo. Titulares de periódicos, rumores susurrados, el tipo de nombre que tenía peso en ciertos círculos. Mason Wolf, decían, controlaba la mitad del mundo clandestino del corredor noreste. Mason Wolf era peligroso, tenía contactos, era intocable. Y creo que tú podrías ayudarme a encontrar a los que mataron a mi mujer. Debería haberme subido al coche y haberme marchado. Debería haber llamado a seguridad, haber presentado una denuncia, haber hecho cualquiera de las cosas sensatas que haría una persona normal al encontrarse con un hombre que, en esencia, estaba admitiendo ser un jefe de la mafia en el aparcamiento de un hospital a medianoche. En lugar de eso me oí decir, mañana nos veremos en algún lugar público, pero no te prometo nada. Él asintió con la cabeza y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Sacó una tarjeta de visita, de papel caro, con letras negras sencillas, y me la tendió. Mañana a las 2 de la tarde en una cafetería de la Séptima en Madison. Cogí la tarjeta y nuestros dedos se tocaron brevemente. Tenía las manos cálidas y callosas. Las manos de alguien que había hecho algo más que firmar papeles y hacer llamadas telefónicas. ¿Cómo me ha encontrado?, le pregunté. Llevo meses buscándola, respondió en voz baja, a cualquiera que pudiera haber conocido a Isabella en St. Catharines. Me llevó todo este tiempo localizar suficientes registros para obtener nombres, y la mayoría de ellos no me llevaron a ninguna parte. Callejones sin salida, identidades falsas, mujeres que desaparecieron en el sistema o algo peor. Pero hace 3 semanas encontré una fotografía en los registros del orfanato, una foto de grupo de 2006. Tú salías en ella, tú e Isabela, juntas en la última fila. Las dos llevabais el pelo recogido. Las dos teníais la mariposa. Me enseñó otra foto en su teléfono. Era granulada, en blanco y negro, tomada con una cámara antigua. Pero allí estábamos, 2 niñas entre otras 20 delante del edificio principal de St. Catherine. Recordaba aquel día. Nos habían hecho vestirnos elegantes, sonreír para la cámara, algún tipo de inspección o sesión fotográfica para recaudar fondos. Yo tenía 12 años. La chica que estaba a mi lado tendría unos 14 o 15 años, con el pelo largo y oscuro y unos ojos que parecían demasiado maduros para su rostro. Isabela, no la recuerdo, dije, aunque me pareció otra mentira. Había algo en ese rostro, algo familiar que me provocaba un dolor en el pecho. No recuerdo mucho de aquellos años. Creo que intenté no hacerlo. Mañana. Mason dijo, hablaremos mañana. Hay cosas que debes saber, cosas que Isabela dejó atrás y que podrían explicarlo todo. Se alejó antes de que pudiera responder, desapareciendo entre las sombras entre los coches. Me quedé allí otros 10 minutos, mirando la tarjeta de visita que tenía en la mano y la fotografía en la pantalla de mi teléfono, donde había tomado una foto de su teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Cuando finalmente llegué a mi pequeño apartamento estudio, no pude dormir. Me senté en el borde de la cama y me recogí el pelo, inclinando la cámara de mi teléfono para ver el tatuaje de mariposa que tenía en el cuello. Era muy pequeño, de unos 2,5 centímetros de ancho. Siempre me había parecido bonito, aunque no entendía por qué lo tenía. Ahora, al mirar la imagen del cuello de Isabela en el teléfono de Mason,
y ver exactamente la misma mariposa en el mismo lugar, sentí como si estuviera viendo un fantasma. Saqué mi portátil y empecé a buscar. Hogar Infantil Santa Catalina, Bridgeport. Los resultados eran escasos. Unos cuantos artículos de prensa antiguos, algunos registros de organizaciones benéficas, una licencia de obras de 1989. Según los registros, el lugar había cerrado oficialmente en 2008, solo 3 años después de mi fuga, alegando dificultades económicas. Pero no había noticias posteriores, ni investigaciones, nada que sugiriera lo que realmente había ocurrido allí. Entonces encontré un resultado de búsqueda diferente, escondido en la quinta página de Google, una entrada de blog de 2014 escrita por alguien con el nombre de usuario Butterfly Girl 8. La entrada se titulaba Nos marcaron. Todas teníamos el mismo tatuaje, decía la entrada. A todas las chicas que pasaron por St. Catharines entre 1998 y 2008, nos lo pusieron y nos dijeron que era para vacunas o pruebas médicas. Cuando despertamos, teníamos la mariposa. No entendí lo que significaba hasta que fui mayor. Éramos mercancía. La mariposa era la prueba de autenticidad, la prueba de que veníamos del lugar adecuado, de que habíamos sido examinadas, de que formábamos parte del inventario. Si estás leyendo esto y tienes la mariposa, eres una de nosotras. Has sobrevivido. Pero hay gente que no quiere que hablemos de lo que pasó. Gente con dinero y poder que se aseguró de que St. Catharines cerrara discretamente. Gente que sigue ahí fuera. Voy a encontrarlos. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa lo que nos hicieron. La publicación terminaba ahí, sin continuación, sin comentarios permitidos. Busqué otras publicaciones de Butterfly Girl H, pero no encontré nada. El blog había sido eliminado poco después de esa única entrada. Volví a sacar la fotografía de Isabella y amplié su rostro. ¿Había escrito ella esa entrada en el blog? ¿Estaba buscando a los responsables de St. Catharines cuando murió? Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Sé que es tarde, pero no podía dormir. Quería darte las gracias por aceptar reunirte conmigo. Isabella habría querido que te encontrara para mantenerte a salvo. Mason. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato antes de responder. ¿Quién la mató? La respuesta llegó en cuestión de segundos. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, pero sé que está relacionado con St. Catharines, con lo que pasó allí, y creo que tú también podrías estar en peligro. Miré la mariposa de mi cuello una vez más antes de apagar las luces. Mañana conocería a Mason Wolf. Mañana empezaría a hacer las preguntas que había tenido demasiado miedo de hacer durante los últimos 11 años. Mañana descubriría la verdad sobre la chica que solía ser y la mujer que murió tratando de revelarla. Llegué a la cafetería 20 minutos antes, con mi bolsa de enfermería al hombro y un bote de spray pimienta en el bolsillo de la chaqueta. Viejas costumbres. El lugar era exactamente como lo esperaba. Paredes de ladrillo visto, muebles desiguales, el olor de caras bebidas de café expreso que normalmente no podía permitirme, un lugar público seguro donde nada malo podía suceder. Excepto que Mason Wolf entró exactamente a las 2:00 p.m. y todo en él gritaba peligro. Hoy llevaba vaqueros oscuros y un jersey gris oscuro, más informal que el traje de la noche anterior. Pero, de alguna manera, eso lo hacía más intimidante. Sin la armadura de negocios, podía ver la fuerza de sus hombros, la forma en que la gente se apartaba instintivamente de su camino mientras caminaba hacia mi mesa en la esquina. Llevaba una bolsa de mensajero de cuero que parecía vieja y muy usada. Gracias por venir, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. De cerca, a la luz del día, podía ver más detalles. Una fina cicatriz a lo largo de la mandíbula, la forma en que sus manos se movían con cuidadosa precisión, el agotamiento que iba más allá de la simple falta de sueño. Era un hombre que llevaba 14 meses viviendo con el dolor, y se notaba. Casi no lo hago, admití. Pasé medianoche convencida de que se trataba de algún tipo de trampa. Inteligente. Llamó a un camarero y pidió 2 cafés sin preguntarme qué quería. Cuando mi expresión cambió, añadió,
Solo con 2 terrones de azúcar. Eso es lo que Isabela siempre pedía. Pensé que quizá eso era exactamente lo que yo tomaba. Dije en voz baja. Entonces algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, comprensión, el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Llegaron los cafés. Mason esperó a que el camarero se marchara antes de abrir la bolsa de mensajero y sacar una gruesa carpeta. Antes de morir, Isabela estaba preparando un caso. No para la policía. No confiaba en ellos. Sabía que algunos estaban involucrados, pero lo estaba documentando todo. Nombres, fechas, transacciones financieras. Iba a desenmascarar a todos los que tenían relación con St. Catharines. Extendió los papeles sobre la mesa. Vi fotocopias de viejos libros de contabilidad, extractos bancarios, fotografías de hombres con trajes caros en galas benéficas, y entonces vi la lista. Proyecto Mariposa. Leí en voz alta. Lista de sujetos 1998-2008. Había 43 nombres en esa lista. La mayoría estaban tachados con tinta roja, fallecidos, según las anotaciones junto a ellos. Algunos tenían signos de interrogación. 5 estaban resaltados en amarillo. Se me cortó la respiración cuando vi uno de esos nombres resaltados en amarillo. Riley Fairchild, dijo Mason, señalando la entrada. Nacida el 15 de abril de 1999, ingresó en St. Catherine en septiembre de 2006. Última ubicación conocida, Mercy General Hospital. Estado, viva. Fairchild, susurré. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Los recuerdos me inundaron. Una mujer con cabello rubio y ojos cansados, que me llamaba Riley, cariño, antes de desaparecer. Mi madre. Al menos yo creía que era mi madre. Tenía 7 años cuando ingresé en St. Catherine. Todo lo anterior eran fragmentos y sombras. Isabella se llamaba Isabella Fairchild antes de casarse conmigo. Mason continuó. Pensaba que podría ser su hermana, quizás su media hermana. Encontró tu entrada en el registro 6 meses antes de morir. Pero cuando te localizó, su voz se quebró. Apartó la mirada, recomponiéndose. Se le acabó el tiempo. Miré fijamente la lista, con la vista borrosa. 43 chicas, 37 muertas. El peso de todo aquello era aplastante. ¿Qué les pasó?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. En su mayoría, tráfico de personas. St. Catharines no era realmente un orfanato, era un centro de procesamiento. La voz de Mason era plana, clínica, como si hubiera practicado decir esas palabras sin derrumbarse. Tomaban a las niñas del sistema de acogida, niñas sin familia, sin nadie que las buscara. Las mantenían en St. Catharines durante unos años. Las entrenaban, las marcaban con la mariposa y luego las vendían. Servidumbre doméstica, prostitución, cosas peores. Las niñas que desaparecieron, dije, recordando a las que dijeron que habían sido adoptadas o trasladadas a otras instalaciones, fueron vendidas. Mason sacó otro documento, un libro de contabilidad con cantidades en dólares junto a los nombres. Vi el nombre de Isabela allí, con 13 años y una cifra que me dio ganas de vomitar. $75. Isabela escapó antes de que se llevara a cabo la venta. Se suponía que iba a ir a un comprador en Montreal. En cambio, saltó de una furgoneta en marcha en la I-95 y corrió hasta llegar a Nueva York. Tuvo suerte. La mayoría de las demás no la tuvieron. Miré mi propia entrada, 15 años, 45, Ciron Lowers. No recuerdo cómo salí. Según las notas de Isabella, prendiste fuego al lavadero y creaste el caos suficiente como para escapar en medio de la confusión. Llegaste a una estación de autobuses y acabaste en Hartford. Desde allí, desapareciste en el sistema de acogida con un nombre diferente. Sonrió levemente. Isabella estaba impresionada. Llevaba años buscándote. El incendio. Sí, ahora lo recordaba. El olor a humo, las alarmas sonando en la oscuridad. Pensé que iba a morir esa noche. En cambio, encontré la libertad. ¿Por qué el tatuaje?, pregunté. ¿Por qué Marcus? Prueba de origen, una garantía. La expresión de Mason se ensombreció. Las personas que dirigían esta operación estaban relacionadas con las principales familias del crimen del noreste.
La mariposa significaba que venías de St. Catharines, lo que significaba que habías sido debidamente acondicionado, examinado médicamente y documentado. Era una marca de garantía de calidad para la mercancía humana. Me sentí mal. Todos estos años había pensado que el tatuaje era hermoso, un misterio de mi pasado. Ahora sabía que era una marca de propiedad, prueba de que había sido ganado en el retorcido sistema de inventario de alguien. Isabella encontró 5 supervivientes. Mason continuó, señalando los nombres resaltados. Tú, una mujer llamada Jade Chen, que está en algún lugar de Vancouver. Otros 2 que han desaparecido por completo, con identidades falsas, sin huella digital, y uno que se suicidó en 2019. Isabella estaba tratando de ponerse en contacto con todos ustedes para construir un caso con el testimonio de los supervivientes. ¿Qué le pasó? Pregunté. ¿Cómo murió? Mason apretó las manos sobre la mesa. Estaba investigando un nombre, alguien a quien llamaba el director, la persona que dirigía St. Catharines, que organizaba toda la operación. Lo redujo a 3 posibilidades. Todas ellas personas con importantes conexiones políticas y financieras. Congresistas, jueces, personas que podían hacer desaparecer las pruebas. Hizo una pausa. 3 días antes de que la mataran, me dijo que había descubierto quién era. Tenía pruebas. Iba a reunirse con un fiscal federal en el que creía que podía confiar. Y nunca llegó a esa reunión. Alguien la sacó de la carretera en la Ruta 9. Hicieron que pareciera un accidente. El pavimento estaba mojado, la curva era cerrada, pero encontré el cable del freno. Lo habían cortado. Su voz estaba ronca por la rabia contenida. Ella sabía que estaba en peligro. Había escondido copias de todo. Toda su investigación, todas sus pruebas. Me dijo dónde encontrarlas si le pasaba algo. Sacó una memoria USB y la puso sobre la mesa entre nosotros. Esto lo es todo. Nombres, registros financieros, el testimonio de Isabella y otras 3 supervivientes que confiaban en ella. Fotografías del interior de St. Catharines, documentos que prueban que los funcionarios estatales sabían lo que le estaba pasando y lo encubrieron. Si podemos encontrar al director y hacer llegar esta información a las personas adecuadas, podemos derribar toda la red. Miré la memoria USB como si fuera una granada activa. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué no vas a la policía? Porque la mitad de la policía está a sueldo de ellos, dijo Mason sin rodeos. Porque cada vez que Isabella se acercaba, alguien les avisaba. Porque el último fiscal federal en el que ella confió acabó muerto 2 semanas después de Isabella. Suicidio, según el informe oficial. Sus ojos grises se clavaron en los míos. Necesito a alguien que entienda lo que pasó. A alguien que haya sobrevivido. A alguien que tenga tantas razones como yo para querer justicia. Soy enfermera, dije. No soy detective ni criminal. Y tú no eres una superviviente, me interrumpió. Eres alguien que ha sido invisible toda su vida, lo que significa que sabes cómo permanecer oculta cuando es necesario. Eres alguien a quien Isabella quería proteger, y según estos archivos, eres alguien que podría identificar al director si logramos reducir el número de sospechosos. Sacó 3 fotografías, 3 hombres, todos de entre 50 y 60 años. Victor Reeves, congresista estatal, presidente del Comité de Bienestar Infantil de 2001 a 2009. Su fundación sin ánimo de lucro donó $2 millones a St. Catharines durante ese periodo. Siguiente foto. Lawrence Chan, fiscal del distrito, ahora juez estatal. Su esposa formaba parte de la junta directiva de St. Catharines. Él mismo se ocupó de varios casos en los que se denunció la desaparición de niñas del hogar, todos ellos cerrados como fugas. Tercera foto. Marcus Webb, promotor inmobiliario. Era el propietario del edificio donde operaba St. Catharines. Lo vendió a una sociedad instrumental 3 meses antes de que cerrara el lugar. Obtuvo $4 millones de beneficio. Estudié cada rostro en busca de algún rostro conocido. Y entonces lo vi. A él, dije, señalando a Victor Reeves. Me acuerdo de él. A veces visitaba el hogar. Le llamaban tío Victor. Recorría los dormitorios y hablaba con algunas de las chicas mayores.
Recuerdo que llevaba un anillo de oro con un escudo y que olía a puros y a colonia cara. Mason se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura? Sí. El recuerdo se estaba cristalizando ahora, nítido y doloroso. Una vez eligió a Isabela. Lo recuerdo porque ella regresó al dormitorio llorando. No le contó a nadie lo que había pasado. Pero al día siguiente comenzó a planear su fuga. La expresión de Mason se volvió fría. Peligroso. Victor Reeves, actual congresista por el Distrito 12 en el Comité Judicial. Intocable. No si tenemos pruebas, dije. No. Mason asintió. No si tenemos pruebas, pero conseguir esas pruebas significa terminar lo que Isabela empezó. Significa encontrar a las otras supervivientes. Significa obtener testimonios que se sostengan. Documentación que no pueda ser descartada. Significa ponerte en peligro. Debería haberme marchado. Debería haber cogido mi café y mi vida normal y haber dejado atrás toda esta pesadilla. Pero seguía viendo la cara de Isabela en esa fotografía. Seguía pensando en las 37 chicas muertas de esa lista. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Mason exhaló lentamente, con una expresión de alivio en el rostro. Primero, tenemos que encontrar a Jade Chen. Es la única superviviente, además de ti, que podría identificar a Reeves. Isabela estaba intentando contactar con ella cuando murió. La última ubicación conocida es Vancouver, pero eso fue hace más de un año. Y luego construiremos un caso que ni siquiera Reeves podrá hacer desaparecer. Encontraremos testigos que declaren. Rastrearemos el dinero. Demostraremos la conexión entre su fundación y la operación de tráfico. Y nos aseguraremos de que todo el mundo sepa lo que pasó en St. Catharines. Me miró a los ojos. No te voy a mentir, Riley. Esto va a ser peligroso. Las personas a las que perseguimos tienen miles de millones de dólares y décadas de poder. Ya han matado antes para proteger sus secretos. Mataron a Isabela, dije. Sí. Cogí la memoria USB y la apreté entre mis dedos. Entonces, asegurémonos de que no murió en vano. El apartamento al que me llevó Mason no era lo que esperaba. Me había imaginado algo sacado de una película. Una suite en el ático, ventanas de suelo, a techo, riqueza evidente. En cambio, era un modesto apartamento de 2 dormitorios en un barrio de clase media. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y todos se ocupaban de sus propios asuntos. Isabela lo eligió, explicó Mason mientras abría la puerta. Después de casarnos, insistió en que mantuviéramos este lugar a pesar de que teníamos la casa en Westchester. Dijo que necesitábamos un lugar apartado, donde nadie pensara en buscar. El interior era escaso pero cómodo. Líneas limpias, muebles mínimos, nada personal excepto una fotografía en la estantería. Isabela y Mason el día de su boda. Ambos sonriendo como si hubieran encontrado algo precioso y frágil el uno en el otro. Era preciosa, dije en voz baja. Lo era todo. La voz de Mason era áspera. Se dio la vuelta y se ocupó de instalar un ordenador portátil en la mesa del comedor. También era brillante, meticulosa. Cada prueba de estos archivos está documentada, cotejada y verificada. Sabía que estaba construyendo algo que tenía que ser a prueba de balas. Durante las siguientes 3 horas, revisamos la investigación de Isabela. Era más extensa de lo que había imaginado. No solo nombres y fechas, sino un mapa completo de la red de tráfico que había operado a través de St. Catharines y al menos otras 7 instalaciones en 5 estados. El Proyecto Mariposa. Leí un documento. Iniciado en 1998, coordinador principal, VR. Busqué a Victor Reeves. Isabela lo rastreó hasta una organización sin ánimo de lucro que él fundó en 1997. Mason dijo, mientras sacaba los registros financieros del portátil, la Fundación para el Bienestar Infantil. Sobre el papel, es una organización benéfica legítima que proporcionaba financiación a hogares colectivos y orfanatos. Pero si sigues el dinero, hizo clic en varias pantallas, mostrándome una compleja red de transacciones. Es una operación de blanqueo de dinero. Las donaciones provienen de empresas legítimas y filántropos. Ese dinero se canaliza a través de varias cuentas. Se limpia y luego emerge por el otro lado
como pagos a empresas ficticias que en realidad no prestan ningún servicio. Y St. Catherine's recibía $200 al año de la fundación. Ese dinero se suponía que cubría los gastos operativos, los salarios del personal y la atención médica de los niños, pero los gastos reales eran de unos $50,000 al año. El resto. Me mostró otro conjunto de registros divididos entre 6 personas. Reeves se llevaba la mayor parte, unos $80,000 al año. El resto iba a parar al director de St. Catherine's, a 2 trabajadores sociales y a 2 personas que Isabella no pudo identificar. Probablemente traficantes o compradores. Sentí frío a pesar de la calidez del apartamento. Estaban robando a una organización benéfica destinada a ayudar a los niños mientras traficaban con esos mismos niños. Es peor que eso. Mason abrió otro archivo. La fundación recibía subvenciones del gobierno. El dinero de los contribuyentes estaba financiando literalmente una operación de tráfico de niños y nadie se daba cuenta porque Reeves controlaba el comité de supervisión. Me levanté, necesitaba moverme, necesitaba procesarlo. ¿Cómo descubrió Isabella todo esto? Fue cuidadosa, paciente. Después de escapar, pasó años reconstruyendo su vida, obtuvo su GED, estudió en la universidad comunitaria y finalmente se convirtió en trabajadora social. La voz de Mason se suavizó. Quería ayudar a niños como ella, como tú. Pero cada vez que intentaba trabajar dentro del sistema, se topaba con obstáculos, casos que se cerraban misteriosamente, pruebas que desaparecían. Empezó a darse cuenta de que la corrupción iba más allá de St. Catherine's. Fue entonces cuando comenzó a investigar por su cuenta. Pasó 5 años construyendo este caso, trabajando en su empleo diario y luego volviendo a casa y pasando todas las tardes buscando registros, entrevistando a supervivientes que habían hablado con ella, siguiendo el rastro del dinero. Abrió una línea temporal en el portátil. Encontró a 43 chicas que habían pasado por el proyecto Mariposa. 37 estaban muertas. Sobredosis, suicidios, accidentes o simplemente desaparecidas y presuntamente muertas. De las 6 que estaban vivas, 2 se negaron a hablar con ella. Estaban demasiado asustadas o traumatizadas. Una está en un centro psiquiátrico, incapaz de comunicarse. Eso te dejaba a ti, Jade, y a otra mujer, Sara Martínez, que vivía en Texas con una nueva identidad. ¿Me pillaste en tiempo pasado? Murió en un incendio hace 6 meses. Según la investigación, fue un fallo eléctrico. Pero Isabella no se lo creyó. Pensaba que Sara había sido silenciada porque había hablado con Isabella. Sí, la expresión de Mason era sombría. Fue entonces cuando Isabella supo que se le acababa el tiempo. Empezó a hacer copias de todo, escondiendo pruebas en varios lugares. Me dijo que si le pasaba algo, tenía que encontrar a los otros supervivientes y advertirles, protegerles, pero murió antes de poder advertir a nadie. Lo he estado intentando durante 14 meses, dijo, pero no soy detective, no estoy entrenado para esto. He estado dando tumbos siguiendo las notas de Isabella, tratando de entender lo que ella entendía. Eres la primera persona a la que he podido localizar y con la que he podido hablar. Me senté de nuevo y volví a mirar la fotografía de Isabella. Habíamos estado en St. Catherine's al mismo tiempo. Teníamos el mismo tatuaje. Podríamos haber sido hermanas y ella murió intentando salvar a gente como yo. Háblame de Kay Chen, le dije. Si sigue viva, también está en peligro. Mason sacó un expediente. Jade estuvo en St. Catherine's de 2002 a 2006. La vendieron cuando tenía 14 años a un hombre de Toronto. Consiguió escapar 2 años después. Isabella la localizó en Vancouver en 2022. Trabajaba en negro, sin dejar rastro. Isabella se puso en contacto con ella e intentó convencerla de que diera un paso al frente. Pero Jade se negó, demasiado asustada. ¿Se le puede culpar? No. Se frotó la cara con cansancio. La última nota de Isabella sobre Jade era de marzo de 2024. Decía que Jade había accedido a reunirse para hablar sobre la posibilidad de prestar testimonio. Tenían que verse la semana después de la muerte de Isabella. Así que Jade podría ni siquiera saber que Isabella ha muerto. Probablemente no. Y si lo sabe, seguramente esté aterrorizada. Podría haber vuelto a huir, haberse escondido aún más.
Estudié la fotografía de Jade, una mujer asiática con el pelo corto y oscuro y los ojos cansados, tomada de lo que parecía una foto de vigilancia a distancia. Quizá tengamos que encontrarla. Si Reeves sabe lo de la investigación de Isabella, es posible que sepa quiénes son los supervivientes con los que contactó. Jade podría ser un objetivo. Eso es lo que he estado pensando, dijo Mason. Pero Vancouver es una ciudad grande, y si Jade no quiere que la encuentren, tenemos que intentarlo. Me levanté. Isabella murió por esto. Sara Martínez murió por esto. No voy a permitir que Howard sea la siguiente. Mason me miró durante un largo rato. Algo cambió en su expresión. Suenas como ella, Isabella. Ella tenía la misma determinación. Quizás sea algo hereditario, dije en voz baja. Durante los 2 días siguientes, Mason y yo trabajamos sin descanso. Llamé al hospital para decir que estaba enferma. Era la primera vez que faltaba a un turno en 2 años y me sumergí en los archivos de Isabella. Mason utilizó sus contactos para localizar información actualizada sobre Jade. Resultó que tener conexiones con la mafia, incluso si intentabas legalizarte, significaba que tenías acceso a redes de información a las que la mayoría de la gente no tenía acceso. La encontré, dijo Mason a la tercera mañana. O al menos encontré a alguien que coincide con su descripción. Trabaja en un restaurante en el barrio chino de Vancouver. Ahora se llama Jenny Wang. ¿Estás seguro de que es ella? Me mostró las imágenes de seguridad del restaurante tomadas desde una cámara de la calle. La mujer que entraba en el edificio coincidía con la complexión y el aspecto general de Jade, tan seguro como puedo estar sin una confirmación directa. Entonces tenemos que ir a Vancouver. Son 12 horas en coche o 5 en avión. En cualquier caso, estamos hablando de cruzar a Canadá, lo que significa... ¿Qué significa?, pregunté, percibiendo su vacilación. Tengo antecedentes, Riley. Cosas sin importancia, cargos que no prosperaron, pero suficientes para que cruzar la frontera me resulte complicado. Puedo hacerlo, pero llamará la atención. Llevará tiempo. Entonces iremos en coche, por carreteras secundarias si es necesario. Me sorprendió mi propia certeza. Si Jade está en peligro, no hay tiempo que perder. Mason me estudió y vi algo parecido al respeto en sus ojos. ¿Estás seguro de esto? Una vez que nos vayamos, una vez que empecemos a perseguir esto activamente, no habrá vuelta atrás. Reeves tiene recursos. Si descubre lo que estamos haciendo... Él mató a Isabella, le interrumpí. Destruyó vidas. Probablemente siga haciéndolo, solo que ahora con más cuidado. No voy a dejar que se salga con la suya. De acuerdo, entonces. Mason cerró el portátil. Nos vamos esta noche. Lleva poco el equipaje. Trae lo que necesites, pero da por hecho que puede que no volvamos aquí en un tiempo. Volví a mi apartamento para hacer las maletas. Mientras metía ropa y artículos de aseo en una bolsa de viaje, me vi en el espejo del baño. El tatuaje de la mariposa era visible donde mi pelo había caído hacia adelante. Lo aparté y lo miré detenidamente por primera vez en años. 43 chicas marcadas con este símbolo. 37 muertas. Isabella había intentado darle un significado a esa marca, transformarla de una marca de propiedad en un símbolo de supervivencia y resistencia. Ahora me tocaba a mí terminar lo que ella había empezado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de hacer preguntas. Deja de indagar. Aléjate ahora y vivirás. Sigue adelante y acabarás como Isabella Wolf. Miré fijamente el mensaje, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo sabían. De alguna manera, ya sabían lo que estábamos haciendo. Reenvié el mensaje a Mason y luego respondí al número desconocido. No voy a alejarme. Nos vemos pronto. Luego apagué mi teléfono, agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Si nos estaban vigilando, si nos estaban amenazando, eso significaba que nos estábamos acercando. Eso significaba que Isabella tenía razón, y que las pruebas que había reunido eran lo suficientemente peligrosas como para matar por ellas. Me reuní con Mason en el apartamento 1 hora más tarde. Su expresión era sombría cuando me vio. ¿También recibiste un mensaje?, le pregunté. Asintió con la cabeza y me mostró su teléfono. El texto era idéntico al mío.
Están tratando de asustarnos, dije. Van a intentar matarnos, corrigió Mason. Eso no es una advertencia, es una promesa. Solo nos están dando la oportunidad de huir primero. Entonces no les daremos tiempo para cumplir su amenaza. Tiré mi bolso en la parte trasera de su coche, un sedán anodino, no el vehículo de lujo que esperaba. Encontramos a Jade, obtenemos su testimonio, preparamos algo tan sólido que ni siquiera Reeves pueda hacer desaparecer. Y lo hacemos rápido, antes de que tengan oportunidad de borrar sus huellas. Mason arrancó el coche. Cuando nos incorporamos a la autopista, en dirección norte, me volví para mirar las luces de la ciudad que se desvanecían detrás de nosotros. En algún lugar allá atrás, Victor Reeves estaba sentado en su cómoda oficina o en su lujosa casa, confiado en que sus secretos seguían a salvo. Se equivocaba. Isabela nos había dejado una hoja de ruta. Ahora solo teníamos que seguirla hasta el final, sin importar a dónde nos llevara o cuánto nos costara. Dime una cosa, dije mientras nos incorporábamos a la I-95. Cuando descubriste lo que le había pasado a Isabela, cuando te diste cuenta de que la habían matado por esta investigación, ¿por qué no fuiste tú misma a por Reeves? ¿Por qué no utilizaste tus contactos, tus recursos para hacerle desaparecer? Mason se quedó callado durante un largo rato porque eso no era lo que ella hubiera querido. Isabela creía en la justicia, en sacar a la luz la verdad para que la gente rindiera cuentas públicamente. Quería que el mundo supiera lo que había pasado. Quería que se recordara a esas 37 chicas muertas, no solo que se vengara su muerte. Me miró. Quería matarlo. Todavía quiero matarlo, pero estoy tratando de honrar su memoria terminando esto de la manera correcta. Y si la manera correcta no funciona, sus manos se apretaron sobre el volante. Entonces nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Condujimos toda la noche, turnándonos al volante, parando solo para repostar y tomar café. Cuando cruzamos a Canadá por un pequeño puesto fronterizo en Maine, el amanecer se asomaba por el horizonte oriental. Vancouver aún estaba a 8 horas de distancia. 8 horas para planear. 8 horas para prepararnos. 8 horas antes de caer en la trampa que nos estuviera esperando. Llegamos a Vancouver en una tarde gris, con la ciudad envuelta en la niebla que llegaba del Pacífico. Mason había reservado una habitación de hotel en Chinatown, una habitación con 2 camas, tanto porque era más seguro quedarnos juntos como porque se nos estaba acabando el dinero que había traído. Las tarjetas de crédito dejaban rastro y no podíamos arriesgarnos a que alguien siguiera nuestros movimientos. El restaurante donde trabajaba Jade se llamaba Lucky Dragon y estaba situado entre una tienda de dim sum y una tienda de conveniencia con letreros en mandarín y cantonés. A través de la ventana, podíamos ver que estaba lleno de gente cenando, en su mayoría lugareños, por lo que pude ver. Debíamos esperar hasta que terminara su turno, dijo Mason. Acercarnos a ella en público podría asustarla. No sabemos cuándo termina su turno. Podrían ser horas. Entonces esperaremos horas. Se acomodó en el asiento del conductor. Si huye porque nos precipitamos, puede que nunca la volvamos a encontrar. Tenía razón, pero esperar parecía imposible cuando todos nuestros instintos nos gritaban que se nos acababa el tiempo. Los mensajes amenazantes habían cesado, lo que de alguna manera me parecía peor que recibirlos. El silencio significaba que estaban planeando algo. Significaba que quienquiera que quisiera deshacerse de nosotros estaba actuando de forma estratégica. Observé la ventana del restaurante, tratando de ver a los camareros. La mayoría eran mujeres mayores, que se movían con eficiencia entre las mesas. Entonces la vi, más joven que las demás, quizá de unos 30 años, con el pelo negro corto y movimientos rápidos. Estaba tomando nota en una mesa de la esquina, con una postura tensa, como alguien dispuesto a salir corriendo a la primera señal de peligro. Es ella, dije. Mason siguió mi mirada. ¿Estás segura? Mira su cuello. Cuando se giró solo por un segundo, mientras Jade se estiraba sobre la mesa para recoger los menús, lo vi. La mariposa más pequeña que la mía y la de Isabela, parcialmente oculta por su cuello, pero sin duda con el mismo diseño. De acuerdo, dijo Mason en voz baja. Esperaremos a que termine su turno.
Luego nos acercaremos a ella con cuidado, le diremos quiénes somos, por qué estamos aquí y le daremos la oportunidad de escucharnos. Esperamos 3 horas. La multitud de la cena se redujo y luego desapareció por completo. A las 9:47 p.m., Jade salió por la puerta trasera del restaurante, ahora vestida con vaqueros y una chaqueta, con una mochila colgada al hombro. Se movía rápidamente, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. «Ahora», dijo Mason. Salimos del coche y la seguimos por la calle, manteniendo la distancia. Giró hacia un callejón, quizá un atajo, o una maniobra defensiva para ver si alguien la seguía. Mason y yo intercambiamos una mirada. Esto no iba a ser fácil. «Jade», la llamé, manteniendo mi voz suave pero clara. «Jade Chen, no estamos aquí para hacerte daño. Solo necesitamos hablar». Se dio la vuelta y vi que sacaba la mano del bolsillo, agarrando lo que parecía un cuchillo. Tenía los ojos muy abiertos, aterrorizada, calculando rutas de escape incluso mientras nos miraba. «No me llamo Jade», dijo, con un ligero acento canadiense y palabras entrecortadas. «Se han equivocado de persona». «Jenny Wang», dijo Mason, «ese es el nombre que usas ahora. Pero tú eras Jade Chen en el Hogar Infantil St. Catharines en Bridgeport. Estuviste allí desde 2002 hasta 2006. No sé de qué estás hablando, pero su mano temblaba sobre el cuchillo. Di un paso adelante lentamente, levantándome el pelo para mostrar mi cuello. El jade en forma de mariposa. Nosotros también las tenemos. Todos los que estuvimos en St. Catharines. Todas las chicas a las que marcaron. Sus ojos se fijaron en mi tatuaje y vi algo quebrarse en su expresión. Miedo, sí, pero también reconocimiento. Alivio, tal vez, por no estar sola. «¿Quién eres?», susurró. «Me llamo Riley, Riley Fairchild, aunque me hacía llamar Riley Morgan después de escapar. Estuve en St. Catharines al mismo tiempo que tú». Señalé a Mason. «Este es Mason Wolf. Estaba casado con Isabella Fairchild». Al oír el nombre de Isabella, la mano de Jade con el cuchillo se bajó ligeramente. «Isabella, la mujer que se puso en contacto conmigo el año pasado». «Sí». Mason dijo que estaba tratando de armar un caso contra las personas que dirigían St. Catharines. Murió antes de poder terminarlo. Estamos tratando de completar su trabajo. Está muerta. La voz de Jade se quebró. «¿Cómo?» «Asesinada», respondí sin rodeos. Hicieron que pareciera un accidente, porque estaba muy cerca de descubrir la verdad. Jade bajó el cuchillo por completo y se recostó contra la pared del callejón. Parecía agotada. Años de miedo y supervivencia se reflejaban en sus rasgos. Sabía que era peligroso. Cuando se puso en contacto conmigo, cuando me contó lo que estaba haciendo, supe que algo le pasaría. Por eso dije que no. Por eso me mantuve oculta. «No te estamos pidiendo que lo hagas público», dijo Mason. «Todavía no, pero necesitamos información. Los archivos de Isabella tienen lagunas, cosas que solo los supervivientes sabrían, detalles que podrían ayudarnos a demostrar lo que pasó. Y si os ayudo», los ojos de Jade se endurecieron. «¿Entonces qué? Vendrán a por mí como vinieron a por Isabella, como probablemente vinieron a por Sarah». «¿Sabes lo de Sarah?», pregunté. «Vi las noticias. Incendio en una casa en Dallas. Fallo eléctrico». Jade se rió con amargura. Yo sabía lo que había pasado realmente. Fue entonces cuando volví a cambiarme el nombre, me mudé de apartamento y dejé de usar cualquier conexión con mi antigua vida. Desde entonces he estado esperando a que me encuentren. «Al final lo hará», dijo Mason. «Si Victor Reeves sabe que Isabella estaba en contacto contigo, seguirá buscando. Tu única oportunidad de estar realmente a salvo es ayudarnos a acabar con él primero». «Victor Reeves», Jade escupió el nombre como si fuera veneno. «Él fue quien me eligió, quien organizó mi venta. Recuerdo su cara, su voz, la forma en que hablaba de nosotras como si fuéramos ganado que se clasifica para el mercado. Entonces ayúdanos», le dije. «Ayúdanos a asegurarnos de que no le haga esto a nadie más». Hayden nos miró a ambos durante un largo rato. Luego guardó el cuchillo en el bolsillo, sacó un cigarrillo y lo encendió con manos temblorosas. «Vivo a 3 manzanas de aquí. Es un apartamento pequeño. No es gran cosa, pero es privado. Podemos hablar allí.
El apartamento de Jade era exactamente como lo había descrito, diminuto, escasamente amueblado, con cerrojos en todas las ventanas y un bate de béisbol apoyado junto a la puerta. Las paredes estaban desnudas, salvo por una única fotografía en la que aparecía una Jade más joven con una mujer mayor, ambas sonriendo. Mi abuela, dijo Jade al ver que la miraba, la única familia que tuve antes de Saint Catharines, murió cuando yo tenía 9 años. Así es como terminé en el sistema. Preparó té, de jazmín, fragante y relajante, y nos sentamos alrededor de la pequeña mesa de su cocina. Mason sacó un cuaderno y una grabadora, pero Jade negó con la cabeza ante la grabadora. Nada de grabaciones, nada que pueda utilizarse para identificarme si cae en manos equivocadas. Te diré lo que sé, pero no grabarás mi voz. Me parece justo, dijo Mason guardando la grabadora. Durante las siguientes 2 horas, Jade nos contó su historia. Parte de ella coincidía con lo que yo recordaba. Los dormitorios cerrados con llave, los exámenes médicos que en realidad eran solo pretextos para marcarnos con el tatuaje, los visitantes que pasaban y nos evaluaban como si estuvieran comprando. Pero Jade era mayor cuando llegó a Saint Catharines. Entendía más, había visto más. Según ella, había 3 tipos principales de compradores. Compradores nacionales que querían chicas para las tareas domésticas y el cuidado de los niños. A veces, familias legítimas que te trataban decentemente si tenías suerte. Compradores internacionales que traficaban con niñas en el extranjero y los especialistas. ¿Especialistas?, pregunté. Hombres con requisitos específicos, ciertas edades, ciertos aspectos físicos, pagaban más. Victor Reeves era un especialista. Le gustaban las niñas de entre 13 y 15 años, morenas, calladas. Las llevaba a una casa en el norte del estado los fines de semana. Algunas volvían, otras no. Mason apretó la mandíbula. Isabella fue con él una vez. Lo recuerdo, dijo Jade en voz baja. Volvió diferente, más dura. Fue entonces cuando empezó a planear su fuga. Intentó convencerme para que fuera con ella, pero yo tenía demasiado miedo. Pensé que estaría más segura quedándome, siendo obediente, esperando a un buen comprador. Se rió con amargura. En cambio, me vendieron a un hombre de Toronto que me encerró en su sótano durante 2 años. ¿Cómo escapaste?, le pregunté. Un incendio en la casa. Irónico, teniendo en cuenta lo que le pasó a Sarah, pero ese fue real. Un problema eléctrico en el cableado antiguo. Salí por una ventana del sótano mientras él intentaba salvar sus ordenadores y archivos. Corrí hasta llegar a la frontera y logré cruzarla diciendo que era ciudadana canadiense y que me había separado de mi familia. Llegué a Vancouver y desde entonces he permanecido invisible. ¿Recuerdas algún otro nombre?, preguntó Mason. ¿Alguien más, aparte de Reeves, que estuviera involucrado en la gestión de Saint Catharines o en la organización de las ventas? Jade asintió lentamente. Había una mujer, Linda algo. Trabajaba como asistente del director, pero en realidad era ella quien se encargaba de la logística, emparejando a las chicas con los compradores, organizando el transporte y gestionando el dinero. Era eficiente y fría. Recuerdo que llevaba joyas caras y conducía un BMW. No vivía como alguien que ganaba el sueldo de un trabajador social. Linda Maro, dijo Mason, revisando sus notas. Isabella tenía su nombre en los archivos, pero no pudo localizarla después del cierre de Saint Catharines. Probablemente se retiró a algún lugar agradable con todo el dinero que ganó vendiendo niños. Jade dijo con dureza, la gente así no enfrenta las consecuencias. Simplemente desaparecen en vidas cómodas, mientras nosotros nos quedamos recogiendo los pedazos. No si podemos evitarlo. Dije que si podíamos encontrar a Linda Maro, tal vez estaría dispuesta a testificar a cambio de inmunidad. Tendría conocimiento detallado de la operación, las cuentas bancarias, las redes de compradores, todos los involucrados. Nunca hablaría. Jade dijo que es demasiado inteligente. Sabe que hablar significa morir. Quizás, dijo Mason, pero Isabella encontró una forma de presionar a la gente. Rastreó las finanzas de Linda y encontró discrepancias que podrían ser pruebas de evasión fiscal
o lavado de dinero. Si podemos continuar donde Isabela lo dejó. Un ruido fuera de la ventana nos hizo quedarnos paralizados. Pasos en el callejón, lentos, deliberados. Jade se movió silenciosamente hacia la ventana y miró a través de las persianas. Un coche aparcado al otro lado de la calle. Susurró. Un sedán oscuro. Dos hombres dentro. Llevan allí 5 minutos. Mason se puso en pie inmediatamente. Puerta trasera. La escalera de incendios conduce al callejón detrás del edificio. Entonces usémosla ahora. Nos movimos rápidamente, cogiendo nuestras cosas. Jade solo se detuvo para coger la fotografía de su abuela de la pared. No voy a dejar esto atrás otra vez. La escalera de incendios era vieja y chirriante, pero logramos bajar sin alertar a quien quiera que estuviera vigilando la entrada. El callejón estaba oscuro, iluminado solo por una farola lejana. Mason iba adelante, moviéndose con la precaución que le daban sus años de experiencia, sabiendo cuándo se avecinaban problemas. ¿Cómo nos han encontrado?, pregunté. Puede que hayan estado vigilando a Jade, dijo Mason. Podría ser que nos hayan seguido desde la frontera. Podría ser que alguien del hotel me haya reconocido. ¿Importa? Tenía razón. No importaba cómo. Lo que importaba era llegar a un lugar seguro y decidir nuestro siguiente paso. Regresamos al hotel por callejuelas y callejones, mirando siempre hacia atrás. La habitación parecía intacta, pero Mason insistió en que hiciéramos las maletas y nos fuéramos inmediatamente. ¿A dónde vamos?, preguntó Jade. Si me encontraron en Vancouver, pueden encontrarme en cualquier parte. En cualquier parte no. Mason dijo. Tengo un lugar, una cabaña en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. Isabela y yo solíamos ir allí. Está registrada a nombre de una empresa ficticia. No hay ninguna conexión obvia con ninguno de los dos. Está fuera de la red. Nadie lo sabe, excepto... Hizo una pausa. Excepto Isabela. Y ella ya no está. Entonces allí es donde iremos, dije. Reagrupémonos allí. Revisemos todas las pruebas. Averigüemos cómo hacer que todo esto se derrumbe sobre Reeves y todos los demás. Salimos de Vancouver esa noche. Cruzamos la frontera por un puesto de control diferente, utilizando carreteras secundarias y pueblos pequeños donde la vigilancia era menor. Jade se sentó en el asiento trasero, callada pero alerta, mirando de vez en cuando por la ventana trasera. Gracias, dijo después de horas de silencio, por no rendirte, por terminar lo que Isabela empezó. Pasé tanto tiempo tratando de sobrevivir que me olvidé de luchar. Todos lo hicimos, le dije, pero Isabela nos lo recordó, y ahora nos aseguraremos de que su muerte haya tenido sentido. La cabaña apareció justo antes del amanecer, una pequeña estructura rodeada de pinos, aislada y perfecta. Por ahora lo habíamos logrado. Estábamos a salvo, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La cabaña estaba fría cuando llegamos, con escarcha en las ventanas y suelos de madera que crujían con cada paso. Mason encendió el fuego mientras Jade y yo descargábamos las provisiones del coche. Habíamos parado en una pequeña tienda de comestibles a 1 hora al sur, pagando en efectivo, tratando de no parecer lo que éramos. 3 personas huyendo de algo oscuro y peligroso. A Isabela le encantaba este lugar, dijo Mason, mientras echaba leña en la chimenea de piedra. Decía que le recordaba que aún quedaban lugares en el mundo donde el pasado no podía encontrarte. Excepto que sí la encontró, dijo Jade en voz baja. Sí, la voz de Mason era áspera. Lo hizo. Pasamos el primer día instalándonos y recuperándonos del viaje. La cabaña tenía 2 dormitorios. Mason se quedó con uno y Jade y yo compartimos el otro. Esa noche, tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración constante de Jade mientras se dormía, me encontré pensando en Isabela, la mujer con la que quizá había sido hermana, que murió tratando de salvar a gente como nosotros. Toqué la mariposa en mi cuello, sintiendo la ligera textura elevada del viejo tatuaje. A la mañana siguiente, empezamos a trabajar en serio. Mason extendió los archivos de Isabela sobre la mesa del comedor. Copias físicas, porque ya no confiaba en el almacenamiento digital. Registros bancarios, fotografías, notas de testimonios, estados financieros,
Años de meticulosa investigación plasmados en papel y tinta. Tenemos que organizar esto en algo presentable, dijo Mason. Algo que cuente una historia clara de principio a fin. Ahora mismo es completo, pero está disperso. Empieza por el dinero, sugerí. Sigue el rastro financiero desde la Fundación Victor Reeves, pasando por St. Catharines, hasta los compradores. El dinero es concreto, más difícil de disputar que un testimonio. Jade tomó un libro de contabilidad. Reconocí algunas de estas cantidades. 45, no, $75 al mediodía. Esos eran los precios. Vi a Linda Morrow revisando estas mismas cifras cuando nos emparejaba con los compradores. ¿Puedes identificar qué chicas se vendieron por qué cantidades?, preguntó Mason. Algunas de ellas sí. Presté atención. Pensé que tal vez si entendía cómo funcionaba el sistema, podría encontrar una manera de escapar de él. Trabajamos durante todo el día creando una línea temporal. El proyecto Mariposa había comenzado en 1998 con 6 chicas. En 2008, cuando St. Catharines cerró, 43 chicas habían pasado por el sistema. Isabella había documentado el destino de 37 de ellas. La mayoría murieron en los 5 años siguientes a su salida de St. Catharines. Sobredosis, accidentes, suicidios, casos de personas desaparecidas que nunca se resolvieron. Estaban eliminando pruebas, dijo Jade con voz monótona. A cualquiera que pudiera hablar, que pudiera delatar la operación, se aseguraban de que no sobreviviera lo suficiente como para convertirse en un problema. Pero 6 de ustedes sobrevivieron, dijo Mason. Tú, Riley, Isabella, Sarah y otras 2 que se salieron completamente del camino. Isabella no pudo encontrar a las 2 últimas. Solo tenía nombres parciales, Emma y Sofía, sin apellidos, sin ubicaciones. Recuerdo a Emma, dijo Jade de repente. Emma Reeves. La sala se quedó en silencio. Reeves, repetí. Su hija, dijo Jade, o al menos eso es lo que nos dijo Linda Morrow. Llegó a St. Catharines cuando tenía 16 años y se quedó 6 meses. Nos pareció extraño. ¿Por qué la hija de un congresista estaría en un lugar así? Pero Linda dijo que Emma se había metido en problemas y que su padre quería que estuviera en un lugar controlado, donde pudieran vigilarla. Mason ya estaba buscando información en su portátil. Victor Reeves tiene una hija, Emma Reeves, de 31 años, que vive en Boston y trabaja como diseñadora gráfica. No tiene antecedentes penales ni ninguna conexión evidente con St. Catharines. No era como nosotras, continuó Jade. No tenía el tatuaje de la mariposa. No la vendían, pero veía cosas. Sabía lo que pasaba allí. Recuerdo que intentó ayudar a algunas de las chicas, pasándoles comida a escondidas y mensajes. Su padre se enteró y la sacó antes de tiempo. Entonces, es una testigo potencial, dije. Alguien que puede testificar sobre lo que hacía su padre. Si está dispuesta a traicionar a su propio padre, dijo Mason. Eso es pedir mucho. Puede que no tenga otra opción. Jade dijo, si tiene conciencia, ha estado viviendo con lo que sabía durante 15 años. A veces, la gente se derrumba bajo ese peso. Durante los 3 días siguientes preparamos nuestro caso. Mason utilizó sus contactos, los legítimos, abogados e investigadores que le debían favores, para empezar a reunir los marcos legales, cómo presentar las pruebas del tráfico de niños, cómo construir un caso rico que pudiera implicar a todos los involucrados, cómo garantizar que nuestro testimonio estuviera protegido. Yo me centré en la historia humana, organizando los testimonios de los supervivientes que Isabella había recopilado. Cada uno de ellos era desgarrador. Cada uno de ellos era una prueba. Jody trabajó en la identificación de compradores y traficantes, creando un mapa de la red que mostraba cómo St. Catharines estaba conectada con una operación de tráfico más amplia en todo el noreste de Estados Unidos y Canadá. Al cuarto día, Mason tomó una decisión. Tenemos que ponernos en contacto con Emma Reeves, dijo. Si está dispuesta a cooperar, su testimonio podría ser el avance que necesitamos. La hija de un congresista confirmando la participación de su padre en el tráfico de niños. Eso es algo que los medios de comunicación no pueden ignorar, algo que los fiscales no pueden descartar.
¿Y si ella avisa a su padre? Preguntó Jade. Entonces sabremos cuál es su postura y buscaremos otra forma de proceder. Me ofrecí voluntaria para contactar con ella. Una mujer podría parecer menos amenazante que Mason. Encontramos el correo electrónico profesional de Emma a través de la página web de su portfolio de diseño. Pasé horas redactando el mensaje, tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre la honestidad y la cautela. Señora Reeves, mi nombre es Riley Fairchild. No espero que me recuerde, pero ambos estuvimos en el hogar infantil St. Catherine's en 2006. Yo tenía 12 años y usted 16. Le escribo porque estoy tratando de entender lo que pasó allí. He descubierto cosas que sugieren que St. Catherine's no era lo que parecía. Creo que usted pudo haber sido testigo de algunas de las mismas cosas que yo. No pretendo causar problemas. Solo quiero la verdad. Si está dispuesta a hablar, por favor responda a este correo electrónico. Te prometo confidencialidad y respeto. Riley. Pulsé enviar antes de poder pensarlo mejor. La respuesta llegó 18 horas después. Riley, te recuerdo. Os recuerdo a todas, las chicas con las mariposas. Sí, hablaré, pero no por correo electrónico, ni en ningún lugar donde mi padre pueda estar mirando. Hay una cafetería en Cambridge, cerca del MIT, el Café Científico de Massab. ¿Puedes estar allí el viernes a las 2 de la tarde? Tengo información que necesitas. Información que mi padre no sabe que yo guardaba. Emma, faltaban 2 días para el viernes. Aprovechamos el tiempo para prepararnos, ensayar preguntas y armarnos de valor para lo que Emma pudiera revelar. Mason insistió en acompañarme, aunque acordamos que se sentaría aparte, observando, listo para intervenir si las cosas salían mal. El viaje a Cambridge duró 4 horas. Llegamos temprano, exploramos el lugar y confirmamos las rutas de salida. El café científico era perfecto, lo suficientemente concurrido como para que pasáramos desapercibidos y lo suficientemente abierto como para que las amenazas fueran visibles. Emma entró exactamente a las 2 de la tarde. No se parecía en nada a su padre. Era menuda, rubia, con estilo de artista y ojos vigilantes que probablemente veían más de lo que la gente creía. Me vio inmediatamente, y algo en su expresión confirmó que sabía exactamente quién era yo. Riley, dijo, deslizándose en la mesa frente a mí. Te ves diferente, más vieja, pero los ojos son los mismos. Asustada, pero decidida. ¿Te acuerdas de mí? Yo me acuerdo de todos los de ese lugar. Pidió café cuando llegó el camarero, con las manos firmes a pesar del temblor en su voz. Llevaba 15 años esperando que alguien me preguntara por St. Catherine's. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Tu padre es un monstruo, dijo con tono seco. Lo sé desde que tenía 16 años. Probablemente debería haberlo sabido antes, pero a veces no quieres ver lo que tienes delante. ¿Por qué estabas en St. Catherine's? Como castigo. La sonrisa de Emma era amarga. Descubrí lo que estaba haciendo. Hackeé su ordenador y encontré archivos sobre la fundación, sobre las chicas. Fui una estúpida. Lo confronté, lo amenacé con ir a la policía. Me envió a St. Catherine's para darme una lección, para mostrarme lo que les pasaba a las chicas que no se callaban. ¿Funcionó? Durante un tiempo estaba aterrorizada. Vi lo que os hacían a ti y a las demás. Sabía que si hablaba, acabaría igual, o peor. Hizo una pausa, pero antes de que me sacara de allí, copié los archivos. Todo lo que pude encontrar en su ordenador, en el ordenador de Linda Maro, en el ordenador del director. Los he tenido durante 15 años, escondidos en un almacenamiento encriptado, esperando el momento adecuado para utilizarlos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque era una cobarde, respondió Emma con sencillez. Porque es mi padre, y a pesar de todo, una parte de mí seguía esperando estar equivocada sobre él. Porque sabía lo que me costaría a mí, a mi familia, a mi reputación, quizá a mi vida. Pero entonces vi la necrológica de Isabella Wolf hace 14 meses. Sabía quién era. Sabía que había estado en St. Catherine's. Sabía que su muerte no había sido un accidente. ¿Crees que tu padre la mató? Sé que lo hizo porque 2 semanas antes de su muerte recibí un correo electrónico anónimo
preguntándome si estaría dispuesta a testificar sobre St. Catharines. Tenía demasiado miedo para responder. Y entonces ella murió. La voz de Emma se quebró. He vivido con esa culpa desde entonces, sabiendo que si hubiera sido más valiente, si hubiera hablado, ella podría seguir viva. Ahora puedes hablar, le dije. Estamos preparando un caso. Tenemos pruebas, testimonios, registros financieros, pero necesitamos a alguien que pueda relacionarlo directamente con tu padre. Alguien cuyo testimonio no pueda ser desestimado. Emma metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Todo está aquí. 15 años de archivos, comunicaciones entre mi padre y los compradores, registros financieros de la fundación, videos de sus archivos personales que demuestran que sabía exactamente qué era St. Catharines y para qué se utilizaba. Empujó la memoria por la mesa. Testificaré, lo haré oficialmente, haré lo que sea necesario. Solo prométeme que lo derribarás. A todos ellos, a todos los que estuvieron involucrados. Cerré los dedos alrededor de la memoria USB. Lo prometo. Hay algo más que debes saber. Emma dijo. Mi padre ha estado buscando supervivientes. Contrató a investigadores para localizar a cualquiera que pudiera tener testimonios sobre St. Catharines. Probablemente así es como encontró a Isabella. Y sin duda así es como te encontrará a ti si no tienes cuidado. Estamos siendo cuidadosos. No lo suficiente si yo he podido localizarte. Deslizó un trozo de papel por la mesa. Es un correo electrónico seguro. Si necesitas contactar conmigo, úsalo. No vuelvas a usar mi correo electrónico del trabajo. Y tened cuidado. Mi padre tiene contactos en las fuerzas del orden, en la política, en el crimen organizado. No se rendirá sin luchar. Se levantó, dejando su café sin tocar. Espero que termines lo que Isabella empezó, Riley. Esas chicas merecen justicia. Todos la merecemos. Luego se fue, desapareciendo en la tarde de Cambridge. Me quedé allí sentada otros 5 minutos, con la memoria USB ardiendo en mi bolsillo, hasta que Mason apareció a mi lado. ¿Lo tienes?, preguntó. ¿Todo?, dije. Emma Reeves nos acaba de entregar todo lo que necesitamos para destruir a su padre. Condujimos de vuelta a la cabaña en silencio, con la memoria USB entre nosotros como una promesa y una amenaza. De vuelta en la cabaña, Jade nos esperaba, irradiando tensión mientras caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar. ¿Ha aparecido?, preguntó Jade en cuanto entramos. Ha aparecido, dije, levantando la memoria USB. Y ha traído todo. Pasamos la noche revisando los archivos de Emma. Era peor que todo lo que Isabella había documentado. Vídeos de Victor Reeves en St. Catharines recorriendo los dormitorios, seleccionando chicas, correos electrónicos en los que se discutían precios y preferencias con compradores cuyos nombres reconocimos, líderes empresariales, políticos, miembros de la alta sociedad, registros financieros que mostraban millones de dólares fluyendo a través de la fundación hacia cuentas en paraísos fiscales. Esto es suficiente, dijo Mason, con la voz tensa por la rabia contenida. Esto es suficiente para encerrarlo de por vida. Si se lo podemos hacer llegar a las personas adecuadas, añadió Jade. Si podemos encontrar fiscales que no estén en su nómina. Mason sacó su teléfono. Conozco a alguien, una fiscal federal en Nueva York, Olivia Chen. Es honesta, ambiciosa y lleva años intentando acabar con la corrupción en los sistemas de protección infantil. Isabella iba a ponerse en contacto con ella antes de que él la detuviera. Antes de que la mataran, terminé. Sí. Mason ya estaba marcando. Olivia y yo tenemos historia. Ella atenderá mi llamada. Salió a hablar. A través de la ventana, lo vi caminar de un lado a otro, gesticular, con un lenguaje corporal urgente. Cuando regresó 15 minutos más tarde, su expresión era cautelosamente esperanzada. Ella se reunirá con nosotros, dijo mañana, en su oficina de Manhattan. Quiere verlo todo. Los archivos de Emma, la investigación de Isabella, el testimonio de ambos. Si es tan sólido como le dije, convocará a un gran jurado en una semana. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Organizamos todo en una presentación,
Una narración completa del proyecto Mariposa desde 1998 hasta ahora. Preparamos nuestros testimonios. Ensayamos preguntas y respuestas. Justo después de medianoche, mi teléfono vibró. Número desconocido. Estás cometiendo un error. Última oportunidad para retirarte. VR Victor Reeves. Usando sus propias iniciales, sin siquiera intentar ocultarse ya. Sabía lo que estábamos haciendo. Sabía a dónde nos llevaba esto. Le mostré el mensaje a Mason y Jade. Está desesperado, dijo Mason. Eso es bueno. La gente desesperada comete errores o hace cosas desesperadas, replicó Jade, como matar a los testigos antes de que puedan testificar. Entonces actuaremos rápido. Dije que mañana le llevaríamos las pruebas a Olivia Chen y nos aseguraríamos de que se hicieran públicas inmediatamente. Una vez que se conozca, matarnos no le servirá de nada. La historia será más grande que nosotros. Salimos hacia Manhattan antes del amanecer. Tomamos rutas que no habíamos usado antes. Constantemente revisábamos los espejos, atentos a cualquier seguidor. El viaje duró 6 horas. El contacto de Mason. Olivia Chen había dispuesto que entrásemos por una entrada segura, sin pasar por la entrada principal del edificio federal. Era más joven de lo que esperaba, de unos 40 años, con ojos penetrantes y una intensidad que sugería que no toleraba tonterías. Su oficina era profesional pero austera, decorada con títulos de derecho y menciones honoríficas. Mason, dijo, estrechándole la mano formalmente. Lamento lo de Isabella. Hacía un trabajo importante. Murió por ese trabajo. Mason dijo, estas son las personas que lo están terminando. Riley Fairchild y Jade Chen, ambas supervivientes de St. Catharines. La expresión de Olivia se suavizó ligeramente al mirarnos. Gracias por venir. Sé que no debe de ser fácil. Durante las siguientes 4 horas le explicamos todo. Los registros financieros, los testimonios, los videos de los archivos de Emma. La cara de Olivia se fue ensombreciendo progresivamente a medida que asimilaba las pruebas. Esto es Raisho, dijo finalmente. Extorsión, tráfico de personas, blanqueo de dinero, asesinato. Se enfrentan a cargos federales que podrían acabar no solo con Reeves, sino con todos los que están relacionados con esta operación. Hizo una pausa. El reto será protegerte. Una vez que actuemos, Reeves sabrá quién ha proporcionado las pruebas. Necesitarás protección de testigos. No quiero protección, dije. Quiero justicia. Quiero que la gente sepa lo que pasó. Quiero que se recuerde a esas 37 chicas que murieron. Tendrás ambas cosas, dijo Olivia, pero tienes que seguir viva para verlo. Deja que yo me preocupe por mantenerte a salvo. Tú preocúpate por estar lista para testificar. Mientras esperábamos, ella hizo llamadas a otros fiscales federales, a agentes del FBI especializados en crimen organizado y tráfico, a contactos en los medios de comunicación que podían garantizar que la noticia se difundiera ampliamente y con rapidez. Cuando salimos de su oficina esa noche, la maquinaria de la justicia ya se había puesto en marcha. En 48 horas se emitirían citaciones del gran jurado. Se estaban preparando órdenes de arresto. Se programó una conferencia de prensa para la semana siguiente. ¿Y Emma? Le pregunté a Mason mientras nos dirigíamos a un refugio que el FBI había preparado. Ahora ella también está expuesta. La gente de Olivia la recogerá esta noche. Mason dijo que estará bajo custodia protectora hasta que esto termine. El refugio era un edificio de ladrillo rojo en Brooklyn, custodiado por agentes federales, seguro. Nos quedamos allí 3 días mientras los fiscales preparaban el caso. A la mañana del 4.º día se dio a conocer la noticia. Los fiscales federales acusan al congresista Victor Reeves de conspiración para el tráfico de niños durante décadas. La noticia estaba en todas partes. Portada del New York Times. Noticia principal en todos los canales de noticias. Las pruebas eran demasiado abrumadoras como para ignorarlas o descartarlas. Fotos de Reeves siendo sacado de su casa esposado. Imágenes de agentes del FBI registrando las oficinas de su fundación. En cuestión de horas, se produjeron más detenciones. Linda Morrow fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba huir a México. 3 funcionarios estatales que habían formado parte de la junta directiva de St. Catherine.
2 compradores cuyos nombres aparecían en los registros financieros. Un capitán de policía que había encubierto denuncias de personas desaparecidas. La red se estaba desmoronando. Al quinto día, Mason recibió una llamada de Olivia Chen. La hemos encontrado, dijo simplemente. ¿A quién? A Sofía Martínez, una de las supervivientes desaparecidas de la lista de Isabela. Vio la cobertura de las noticias y se presentó. Ha estado viviendo en Texas con otro nombre. Quiere añadir su testimonio al caso. Una voz más, una superviviente más que sale de las sombras. El juicio comenzó 6 meses después. Tribunal Federal de Manhattan, máxima seguridad. Yo testifiqué el tercer día, Jade el cuarto, Emma Reeves el quinto, entrando en la sala del tribunal y mirando a su padre a los ojos mientras describía todo lo que había hecho. Victor Reeves no mostró ninguna emoción. Se sentó en la mesa de la defensa, flanqueado por costosos abogados, manteniendo su inocencia. Pero las pruebas eran insuperables. El jurado deliberó durante 4 horas y lo declaró culpable de todos los cargos. 2 semanas después, la sentencia. Victor Reeves recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Linda Morrow, 25 años. Los funcionarios estatales, de 10 a 15 años cada uno. Los compradores, diversas condenas en función de su participación. Por fin se hizo justicia. Tras la sentencia, Mason, Jade, Emma y yo nos situamos en las escaleras del tribunal, rodeados de periodistas y cámaras. Esto es por Isabela, dijo Mason ante los micrófonos, por Isabela Fairchild Wolf, que murió tratando de sacar a la luz esta conspiración, por las 37 chicas que no sobrevivieron, por todos los niños que fueron víctimas de la trata a través de St. Catherine's y otras instalaciones. Esta es su justicia. Esa noche, nos reunimos en la cabaña por última vez. Mason trajo champán, aunque ninguno de nosotros tenía muchas ganas de celebrar. Estábamos demasiado agotados, demasiado vacíos por los meses de testimonios y traumas. ¿Y ahora qué?, preguntó Jade. Ahora vivimos, respondí. Construimos las vidas que intentaron arrebatarnos. Isabela querría eso, añadió Mason. Pasó años intentando sobrevivir y luego más años intentando ayudar a otros a sobrevivir. Sin embargo, ella querría que hiciéramos algo más que sobrevivir. Querría que prosperáramos. Emma levantó su copa. Por Isabela y por el proyecto Mariposa, no su proyecto, sino el nuestro. Una red de supervivientes que se negaron a permanecer en silencio. Chocamos las copas y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. En las semanas siguientes, tomamos caminos separados, pero seguimos en contacto. Jade regresó a Vancouver, pero comenzó el proceso de recuperar su vida, su verdadera identidad, la documentación adecuada, la terapia. Emma creó una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios legales a los supervivientes de la trata. Mason vendió su casa en Westchester y donó las ganancias para financiar la organización de Emma. Y yo volví a la enfermería, pero también empecé a hablar públicamente sobre St. Catherine's, sobre la trata, sobre la supervivencia. Ahora llevaba mi tatuaje de mariposa a la vista, con el pelo recogido, dejando que la gente viera la marca que una vez me había marcado como mercancía. Ahora era un símbolo de supervivencia, de resistencia. 6 meses después del juicio, Mason me llamó. He estado pensando, me dijo. Isabela llevaba un diario. ¿Te conté alguna vez que lo anotaba todo? Sus pensamientos, sus sueños, sus planes. Los he estado leyendo y he encontrado algo. Una entrada de 2 semanas antes de morir. ¿Qué decía? Escribió sobre encontrarte, sobre descubrir que su hermana pequeña de St. Catherine's estaba viva, trabajando como enfermera, construyendo una buena vida. Escribió que encontrarte le dio la esperanza de que todo el trabajo que estaba haciendo importaba. Que si tú podías sobrevivir y prosperar, entonces tal vez todo lo que ella había pasado tenía un propósito. Se me hizo un nudo en la garganta. Ojalá la hubiera conocido. En cierto modo la conociste. Estabais conectados por la mariposa, por St. Catherine's, por la supervivencia. Hizo una pausa. También escribió que quería asegurarse de que estuvieras a salvo, que si le pasaba algo, esperaba que alguien te encontrara, te avisara y te protegiera. Tú lo hiciste, dije.
Terminaste lo que ella empezó. Lo terminamos, corrigió Mason. Todos juntos. Eso es lo que Isabela hubiera querido. Un año después, celebramos un funeral. Todos los supervivientes que quisieron y pudieron asistir se reunieron en un pequeño parque de Bridgeport, no muy lejos de donde antes se encontraba St. Catharines. El edificio había sido demolido y sustituido por viviendas asequibles, un mejor uso para ese terreno maldito. Plantamos 43 árboles en círculo, uno por cada chica que había formado parte del proyecto de las mariposas. 37 tenían placas con los nombres de las que habían fallecido. 6 eran memoriales vivos para quienes habíamos sobrevivido. Mason plantó el árbol de Isabela, un arce japonés que florecería en rojo cada primavera. Yo planté mi propio árbol junto al suyo, un roble monarca, porque Isabela había escrito una vez en sus diarios que quería ser recordada como la mariposa que todos llevábamos, hermosa, transformadora, libre. Mientras estábamos de pie en ese círculo de árboles, supervivientes, aliados y familias, toqué la mariposa de mi cuello por última vez. Ya no me dolía. No traía consigo vergüenza ni miedo. Traía recuerdos, sí, pero también orgullo. Éramos el proyecto de las mariposas, no su proyecto, sino el nuestro. Los que sobrevivimos, los que luchamos, los que nos aseguramos de que el mundo supiera lo que había pasado. Y nunca volveríamos a callarnos. Mason se acercó a mí y ambos miramos el árbol de Isabela. Gracias, dijo en voz baja, por terminar esto, por darle sentido a su muerte. Gracias por no rendirte, le respondí. Por creer en ella, por creer en nosotros. Me tomó de la mano y nos quedamos allí juntos. Dos personas unidas por la pérdida y la justicia y algo que empezaba a parecer esperanza para el futuro. La mariposa nos había marcado, pero no nos definía. Nosotros nos definíamos a nosotros mismos.